Mi padre falsificó mi firma para endeudarme, lo descubrí, lo denuncié y gané. Ahora estoy libre y él en problemas. La primera vez que noté que algo estaba mal fue una noche de domingo. Mi papá se había ido al supermercado por pan, pero volvió con olor a perfume que no era de mi mamá y con la camisa mal abotonada. Lo dijo con su voz de siempre, como si nada, que la fila estaba larga, que casi no alcanzaba el último pan. Mi mamá lo miró con esa calma que da miedo, como quien guarda preguntas para otro momento. Yo fingí no ver, porque en mi casa era costumbre mirar a otro lado para no romper la paz que solo existía si nadie decía la verdad. Unos días después, encontré en el escritorio de mi papá un recibo arrugado de un hotel. No iba a buscar nada, lo juro. Estaba buscando una grapa. El recibo tenía la fecha de aquel domingo y un número de habitación. Lo guardé sin pensarlo, como si me quemara. Esa noche lo encaré en la cocina. Él se rió con la boca pero no con los ojos, dijo que era de un cliente, que yo no entendía cómo funcionaban los negocios. Mi mamá apareció con los brazos cruzados y la mirada fija en el piso. No dijo nada, pero el silencio de ella pesó más que los gritos que no soltamos. Con los días, mi papá empezó a llegar tarde más seguido y a hablar por teléfono en el patio. Mi mamá dejó de ponerse su crema de noche y se pasaba las tardes acomodando cajones que no necesitaban orden. Yo tenía mi trabajo, mis cuentas, mis cosas de adulto que aún estaba aprendiendo a llevar, pero la casa se fue llenando de pequeñas señales, mensajes de la oficina a medianoche, risas apagadas al otro lado de la puerta, y la manera en que mi mamá empezó a llamarme con diminutivos como cuando era chico, como si al reducir mi nombre pudiera traer de vuelta a la familia que creía tener. El golpe no llegó por un grito ni por una confesión, sino por un sobre. Un cobrador se presentó una tarde, preguntó por mi papá, y me dejó un papel con números que parecían teléfonos pero eran deudas. Al principio pensé que era un error, pero el cobrador dijo mi apellido, mi número de identificación, y me hizo firmar de recibido. Mi papá había usado mi nombre como aval en 2 créditos pequeños y uno más grande, con letras que subían como espuma y fechas que ya estaban encima. Es un trámite, todo se paga en semanas, dijo él, sin la menor vergüenza, con esa seguridad vacía que ya le conocía. Mi mamá, pálida, solo murmuró que todo era por una mala racha y que necesitábamos estar unidos. La infidelidad dejó de ser duda la noche que encontré un mensaje en el viejo teléfono de mi papá, ese que él creía que nadie revisaba. Lo había olvidado cargando en el pasillo. Decía, no te preocupes por el depósito, tu hijo es responsable. Eres un sol. No había nombre, solo un corazón. Mi estómago se cerró. Fui a la sala con el teléfono en la mano. Mi papá me lo arrebató antes de que hablara. Mi mamá soltó un depósito, que sonó tan roto que me dieron ganas de abrazarla, pero ella se mantuvo firme, como si estuviera parada sobre un puente que ya crujía. Esa noche dormí poco. Empecé a juntar papeles, recibos, cualquier cosa que dijera cuánto había firmado mi papá a mi nombre. Tenía miedo y rabia, pero también una claridad que no había sentido antes. Yo no había elegido esa vida, ni esos trámites. No iba a pagar la cuenta de un amor que no era el mío. Al día siguiente, con los papeles en una carpeta y el recibo del hotel doblado en el bolsillo, decidí que esto se iba a contar entero, con nombres de parentesco y con fechas, como se hace en esta comunidad cuando uno ya no puede más y necesita que otros te digan si estás loco o si de verdad te están usando. Al día siguiente me presenté en la oficina del crédito con la carpeta bajo el brazo y la boca seca. La recepcionista me pidió el número de contrato y apenas lo tecleó se le endureció la cara de «esto se va a poner feo». Me pasaron a un cubículo con paredes delgadas. El asesor, un tipo con corbata floja, me habló con voz amable como quien explica una receta. Sí, esos créditos están activos. Sí, hay un atraso. Sí, las penalidades se suman. Sí, usted aparece como obligado solidario. Tradujo, si su papá no paga, usted paga. Sentí un zumbido en las orejas. Le pedí las copias del expediente y me las dio, con esa calma de gente que ve esto todos los días. En una de las hojas, mi firma estaba perfecta. Demasiado perfecta. No era mía. La J tenía un giro que yo jamás hago. El asesor se encogió de hombros. Si quiere impugnar, puede iniciar un trámite, pero mientras tanto la obligación sigue.
Salí con los papeles pegados al pecho. Fui a casa de mi tía Lidia, la hermana mayor de mi mamá, porque ella siempre corta las cosas con tijera limpia. Le conté todo. No me abrazó ni me dijo, pobrecito, me dijo, siéntate, vamos a ordenar, y empezó a separar por fechas. Encontró un patrón que yo no había visto: los aumentos de límite, los pagos a medias, y justo en medio, depósitos a una cuenta que no reconocíamos. Lidia me miró como se mira a un ladrón que todavía tiene remedio y dijo: esto no es solo una infidelidad. Es un plan. Esa tarde llamé a mi mamá para que viniera. Llegó con un suéter grande que le quedaba como si se estuviera escondiendo. Le mostré las hojas donde aparecía mi firma falsificada. Ella se llevó la mano a la boca y no dijo nada en un largo rato, hasta que soltó, muy bajo, que había visto a mi papá practicar mi firma cuando yo estaba en la escuela. Que creyó que era una broma, que él le dijo que era para algo del seguro. El piso se movió un poco bajo mis pies. No era una travesura. Era hábito. Mi mamá confesó otra cosa: semanas antes, había ido a buscar a mi papá a una reunión y lo encontró saliendo de un edificio con una mujer joven que llevaba un bolso caro y la sonrisa de quien no teme a nadie. Mi mamá no hizo escena. Lo siguió a distancia y llegó a un departamento con cortinas nuevas. La mujer lo despidió con un abrazo largo en la puerta. Mi mamá volvió a casa, guardó la información en un cajón invisible y siguió poniendo la mesa como todos los días. Me lo contó ahora, como si estuviera pidiendo perdón por no haber hablado antes. Yo ya no quería solo entender. Quería actuar. Un amigo de la escuela, Diego, trabaja como auxiliar en un despacho de abogados. Le mandé fotos de los documentos, pregunté si esto era falsificación. Me respondió con un mensaje corto: sí. Y grave. Me explicó que podía denunciar, que lo más difícil era el costo emocional, no el legal. Dijo algo que me quedó dando vueltas: si no cortas ya, te van a clavar otros papeles. Esa noche enfrenté a mi papá. Estaba viendo televisión como si le debiera dinero al sofá. Le puse los documentos en las piernas. Dijo que yo había crecido un juicioso insoportable, que todo era por la familia, que la mujer no era lo que yo pensaba. Le pedí el nombre. Se hizo el sordo. Le pedí el número de la cuenta a la que había mandado dinero. Dijo que eso era privado. Me reí sin humor: privado con mi firma falsa. Mi mamá, desde la puerta, dijo algo que nunca la había oído decir: si no hablas, yo sí. Mi papá la miró como si no la conociera. Ella dio un paso dentro de la sala, se alisó el suéter y mencionó el edificio, el piso, la cortina color crema. El silencio fue otro. Ya no éramos una familia posando para foto, éramos 3 personas con pruebas. Mi papá explotó. Dijo que estábamos exagerando, que la mujer necesitaba ayuda, que él era buena gente, que yo era egoísta por no querer colaborar. Entonces sacó su carta favorita: te crié, te di techo, ahora te toca a ti. Fue como si me lanzara una cuerda de culpa y quisiera ahorcarme con ella. Yo la corté en seco: a mí me toca ser decente, no cómplice. Tomé una decisión frente a él: iba a impugnar la firma, suspender pagos y denunciar. Vi en sus ojos algo que me dio miedo y también fuerzas. Por primera vez, se dio cuenta de que no me temblaba la voz. La mañana siguiente fue una de esas que parecen normales pero tienen grietas en cada esquina. Mi papá desayunaba como si nada: pan con mantequilla, el periódico abierto en deportes, ni una sombra de culpa en la cara. Yo ya tenía la carpeta lista y una cita con un abogado recomendado por Diego. El silencio en la mesa era tan denso que hasta el reloj parecía hacer ruido de más. Mi mamá apenas probó café. El abogado era un hombre de mediana edad con ojos rápidos. Revisó los documentos como quien hace un rompecabezas que ya conoce. Señaló las firmas, comparó trazos, dijo sin rodeos: esto es falsificación clara. Usted puede denunciar por fraude y uso indebido de identidad. Yo sentí un escalofrío en el estómago. El abogado continuó: lo bueno es que está en tiempo de frenarlo. Si deja pasar más, la deuda se consolida y le será más difícil liberarse. Cuando regresé a casa, mi papá estaba en el patio hablando por teléfono. Escuché suficiente para saber que decía: tranquila, yo arreglo lo de mi hijo.
Esa palabra, mi hijo, me sonó como si fuera un cajero automático. Mi mamá estaba en su cuarto, doblando ropa como si eso pudiera sostenerla. Le conté lo del abogado. Se quedó en silencio, pero después me dijo algo que me partió: yo no quiero que lo destruyas, pero tampoco quiero verte destruido a ti. Esa noche, cuando mi papá se sentó frente al televisor, le solté la bomba, que había visto al abogado, que iba a denunciar, que ya no tenía miedo. Por primera vez lo vi sin palabras, como si le hubieran robado el guión. Después reaccionó con su discurso de siempre, que en la familia se ayuda, que todo lo que hice fue por ustedes. Pero ya no me sonaba convincente. Sonaba hueco, como una canción repetida hasta cansar. Al día siguiente me llamó el banco. Querían confirmar si yo seguía reconociendo las deudas. Les dije que no, que mi firma había sido falsificada, que estaba en proceso legal. El asesor del teléfono se quedó callado unos segundos, y al final respondió con voz más formal: entendido, señor, procederemos a registrar su declaración. Ese fue el primer respiro en semanas. Pero mi papá no lo tomó bien. Esa misma tarde me enfrentó en la cocina. Dijo que yo lo estaba traicionando, que esa mujer lo necesitaba porque tenía problemas de salud, que yo no entendía lo que era ser hombre de verdad. Yo lo miré directo y respondí: ser hombre de verdad no es robarle a tu hijo ni engañar a tu esposa. Fue la primera vez que lo vi bajar la mirada. Mi mamá, que estaba escuchando desde el pasillo, se acercó y le dijo con voz firme: si vuelves a usar el nombre de nuestro hijo, yo misma voy contigo a la policía. Fue como si hubiera despertado de un sueño largo. Mi papá no dijo nada más esa noche. Solo salió, cerró la puerta de golpe y no volvió hasta la madrugada. Yo sabía que la guerra apenas empezaba, pero también sabía que ya no estaba solo. Tenía papeles, tenía respaldo, tenía la verdad. Y lo más importante, ya no tenía miedo. La siguiente semana fue un torbellino. Mi papá comenzó a actuar como si yo fuera su enemigo. Evitaba mirarme a los ojos, me hablaba con frases cortas, y se encerraba en su cuarto a hacer llamadas que terminaban con portazos. Mi mamá intentaba mantener la calma, pero sus manos temblaban cada vez que preparaba la cena. Yo, por dentro, tenía una mezcla de rabia y determinación que no se me quitaba ni al dormir. El abogado me pidió más pruebas para formalizar la denuncia. Revisé cajones, encontré talonarios de pagos, recibos escondidos en chaquetas y hasta un papel arrugado en la guantera del auto. Todos tenían la misma firma mía, impecable y falsa. Esa colección se convirtió en mi arsenal. Cada nuevo papel era un recordatorio de cuánto había sido capaz mi papá de cruzar límites. Un viernes por la noche, cuando pensé que ya nada podía sorprenderme, recibí una llamada de un número desconocido. Era la mujer. Su voz era joven, segura, hasta burlona. Me dijo: no te metas. Tu papá sabe lo que hace. Él prometió hacerse cargo. Me quedé helado. ¿Cómo tenía mi número? ¿Qué clase de confianza había entre ellos para que se sintiera con derecho de hablarme así? Le respondí lo único que podía: mi papá me robó, y tú estás metida en eso. No vuelvas a llamarme. Colgué con la mano sudando. Cuando le conté a mi mamá, vi cómo se le quebró algo adentro. Ya no eran sospechas ni rumores, era real, tangible, una voz en el teléfono que lo confirmaba todo. Ella se sentó en la mesa y dijo: no lo voy a permitir más. Se acabó. Yo nunca había escuchado tanta firmeza en su tono. Esa misma noche, mi mamá sacó una maleta pequeña y metió ropa, papeles y algunas fotos. No lloraba, no temblaba, estaba decidida. Me dijo: nos vamos de aquí. Que él se quede con sus mentiras y sus deudas. Y así, sin más, dormimos en casa de mi tía Lidia. Fue raro, pero también liberador. Esa casa olía a café recién hecho y a seguridad. Los días siguientes fueron intensos. El abogado presentó la denuncia formal. La policía nos llamó para una declaración inicial. Yo tuve que contar cada detalle: cómo encontré los papeles, cómo descubrí la firma falsa, cómo llegó el cobrador. Fue duro, pero al mismo tiempo sentí que cada palabra era un ladrillo en un muro que me protegía. Mi papá apareció en la casa de mi tía 3 días después.
Golpeó la puerta y gritó que estábamos destruyendo a la familia, que todo era un malentendido. Mi tía no lo dejó pasar. Desde la ventana le gritó que si no se iba, llamaría a la policía. Ver a mi papá así, impotente, fue extraño. Una parte de mí todavía lo reconocía como el hombre que me enseñó a andar en bicicleta, pero la otra parte solo veía a un desconocido que había puesto mi vida en peligro. El abogado me explicó que con la denuncia en marcha, el banco estaba obligado a frenar las acciones contra mí hasta que se resolviera la investigación. Era un alivio enorme. Por primera vez en meses, pude dormir sin sentir que alguien iba a tocar la puerta con más deudas. Pero mi papá no se quedó quieto. Me enteré, por un mensaje que le mandó a mi mamá, que él había intentado sacar otro crédito usando mis datos. Esta vez no lo logró, porque ya estaba bloqueado por la investigación. Eso me confirmó algo, él no iba a detenerse por voluntad propia. Solo la ley podía frenarlo. Fue en ese momento que dejé de verlo como mi papá con problemas y empecé a verlo como lo que era, alguien que había cruzado una línea de la que no pensaba volver. Y entendí que, por mucho que doliera, yo iba a ser quien lo detuviera. Los días se convirtieron en una rutina de papeles, abogados y silencios incómodos. Mi mamá pasaba más tiempo en la casa de mi tía que en la nuestra, y yo empecé a sentir que el hogar ya no era un lugar físico, sino un estado de resistencia. Todo giraba en torno a los avances legales, pruebas, declaraciones, notificaciones. Y cada pequeño paso me hacía sentir más libre, aunque también más distante de mi papá. Un domingo, lo inesperado pasó, me llamó uno de los cobradores. No para reclamar, sino para advertirme. Dijo que mi papá había intentado culparme de todo. Les contó a ellos que yo era el que había hecho los trámites, que él solo había firmado por confianza. El cobrador me dijo que no le creía del todo, que había visto cosas raras en los documentos, pero que debía tener cuidado porque un padre desesperado es capaz de lo que sea. Esa frase me quedó resonando todo el día. Esa noche, mi papá apareció en la casa de mi tía de nuevo. Pero esta vez no gritó. Tocó suave y pidió hablar conmigo a solas. Contra el consejo de mi tía, acepté, pero en la acera, con la puerta entreabierta detrás de mí. Él me miró con unos ojos que parecían sinceros, o al menos cansados, y me dijo, «Hijo, lo hice por amor. No entiendes lo difícil que es cargar con todo. Solo necesitaba tiempo». Yo lo escuché en silencio, sin interrumpir. Luego le mostré una copia de las pruebas, la firma falsificada, las transferencias, el recibo del hotel. Le dije, «Esto no es amor, papá. Esto es abuso. Y yo no voy a pagar el precio de tus mentiras». Su cara se endureció al instante. Pasó de suplicar a amenazar en segundos, «Si llevas esto hasta el final, te vas a arrepentir. Yo sé cosas que pueden hundirte». Me reí con amargura. «Lo único que me hundía eras tú», le contesté. Cerré la puerta y lo dejé afuera. Esa fue la última vez que lo vi con los ojos de un hijo. Desde entonces, solo lo veo como el hombre que intentó usarme como escudo. Al día siguiente, el abogado me avisó que el caso había avanzado más rápido de lo esperado. El banco reconoció la falsificación y estaba dispuesto a deslindarme de las deudas, siempre y cuando siguiera el proceso judicial. Era una victoria parcial, pero enorme. Cuando se lo conté a mi mamá, lloró por primera vez en semanas. Lloró no solo por el alivio, sino porque entendió que había perdido a su marido para siempre. Con el paso de los días, mi mamá empezó a cambiar. Dejó de hablar en diminutivos, volvió a ponerse la crema de noche y hasta se rió de algo que vio en la televisión. Mi tía le dijo, «Ese hombre se fue hace rato, pero ahora lo estás soltando tú». Y yo lo sentí igual. Cada paso que dábamos era un corte más a las cadenas invisibles que nos había puesto. Pero justo cuando parecía que todo iba tomando rumbo, recibí un sobre en el buzón. No tenía remitente. Dentro había fotos mías, saliendo del trabajo, entrando a la casa de mi tía, incluso en el café donde me reunía con el abogado. Alguien me estaba siguiendo. Y yo no necesitaba ser un genio para saber quién estaba detrás. Esa noche, antes de dormir, entendí que lo que había comenzado como un conflicto de deudas y engaños ya se estaba convirtiendo en algo más oscuro. Mi papá no quería perder. Y yo tampoco pensaba dejar que ganara.
La mañana después de recibir el sobre me desperté con una certeza: esto ya no era solo un pleito familiar, era una guerra declarada. Llevé las fotos al abogado y él frunció el ceño al verlas. Esto es acoso, me dijo. Y es una señal de que tu papá está desesperado. No podemos subestimarlo. Me sugirió que pusiera una denuncia adicional por hostigamiento, y aunque al principio dudé, terminé aceptando. Sabía que si me quedaba callado, solo le daría más espacio para seguir. Esa misma tarde, al salir del trabajo, lo vi. Mi papá estaba en su auto, estacionado al otro lado de la calle, mirándome fijamente. No bajó la ventana, no dijo nada, solo esperó a que yo lo notara y arrancó. Me temblaron las manos, pero también me dio fuerzas. Si necesitaba vigilarme para sentirse con poder, era porque lo estaba perdiendo. Mi mamá, por su parte, empezó a hablar en serio de divorcio. Nunca pensé escuchar esa palabra salir de su boca, pero una noche lo dijo mientras cenábamos en la mesa de mi tía: ya no quiero ser la mujer de un hombre que engaña y roba. Prefiero quedarme sola que vivir con miedo. Mi tía la apoyó de inmediato, y yo también. Fue raro, pero al mismo tiempo esperanzador, era como si ella también estuviera recuperando su vida. Unos días después, llegó la primera audiencia preliminar. Yo estaba nervioso, con las manos sudadas y el corazón acelerado, pero entré con la frente en alto. Mi papá también estaba ahí, con traje y esa sonrisa de siempre que usaba para convencer a cualquiera de que él era la víctima. Pero cuando los documentos se pusieron sobre la mesa, cuando el perito señaló la falsificación de la firma, su sonrisa se deshizo como papel mojado. Intentó interrumpir, intentó culparme, pero el juez lo mandó a callar. Ese momento lo guardé como una fotografía en mi mente, la primera vez que lo vi perder de verdad. Después de la audiencia, afuera del tribunal, me interceptó. No gritó, no me insultó. Solo me dijo en voz baja: me quitaste todo. No sabes lo que estás haciendo. Y yo, mirándolo directo, le respondí: lo único que hice fue quitarte lo que nunca debió ser tuyo, mi vida. La investigación siguió avanzando. El banco retiró oficialmente mi responsabilidad de las deudas, y eso fue como una bocanada de aire después de meses bajo el agua. Yo estaba libre en lo legal, pero todavía cargaba el peso emocional. Porque no era fácil reconocer que quien debía protegerme había sido mi verdugo. Una noche, mientras revisaba los documentos, encontré entre las copias un detalle que casi se me había escapado: la cuenta a la que iban las transferencias tenía como cotitular a la mujer de los mensajes. No era solo un romance, era un plan económico. Mi papá había puesto mi nombre en la trampa para financiar la vida de ella. Ese descubrimiento me llenó de rabia, pero también de claridad. Todo encajaba, y yo podía usarlo para hundirlo más rápido. Se lo conté al abogado, y su reacción fue inmediata: esto refuerza la denuncia. No es solo falsificación, es fraude con beneficio a terceros. Esto lo puede dejar muy mal parado. Y ahí lo entendí del todo: no solo estaba defendiéndome, estaba ganando. Pero todavía había una pieza que me daba vueltas en la cabeza: mi papá me había dicho que sabía cosas que podían hundirme. ¿A qué se refería? Esa amenaza seguía colgada en el aire como una nube oscura, y yo no sabía cuándo iba a descargar la tormenta. La última pieza del rompecabezas cayó en una tarde que olía a lluvia. El abogado me llamó con voz contenida: tienes una oportunidad para cerrar esto de una vez, pero necesitas prueba directa de la amenaza que te lanzó tu papá. Le conté lo de la foto en el buzón, la vigilancia, la llamada de la mujer, le expliqué la frase que me dijo en la acera. Él sugirió algo que me sonó a trampa, pero que también era justo: conseguir una prueba donde él dejara claro que me quería intimidar o extorsionar. No sirvió de nada confiar en la palabra de un hombre que ya había roto todo, pensé. Había que exponerlo. Hablé con Diego y con otro amigo que sabe de cámaras. Pusimos alarma en la puerta de la casa de mi tía, grabadoras en el auto, sin que nadie lo supiera, preparamos una reunión falsa. Le envié un mensaje a mi papá invitándolo a hablar, le dije que quería resolverlo en privado, que estaba cansado. Él llegó con esa mezcla de orgullo y rabia. Le pedí que lo explicara todo frente a mí y a una grabadora que dejé sobre la mesa, disimulada entre unos papeles. Quería escucharle decirlo, quería oírlo admitir el plan, la mujer, los créditos.
Lo que consiguió fue peor para él. En la grabación se lo escuchó prometer que, si no colaboraban, su hijo lo pagaría todo, dijo nombres, habló de cuentas y depósitos. Habló tanto que, al final, parecía más un vendedor que un padre. Esa grabación fue la prueba directa que el abogado necesitaba. La presentamos en la corte junto con las transferencias, los recibos y las fotos. Ver a mi papá sentado allí, del otro lado, con la cara que había utilizado para tantas excusas, fue un golpe extraño. Cuando el juez oyó la grabación, la sala quedó en silencio. El fiscal habló con firmeza, el banco pidió disculpas públicamente por no haber actuado antes y la mujer recibió su propia citación. Todo se movió rápido después de ese día, cargos por falsificación y fraude, medidas de protección por acoso y la apertura de una investigación para ver si había otras víctimas. Mi papá intentó alegar que todo era por la familia, que yo era un ingrato, pero la evidencia hablaba por sí sola. En lo personal, las consecuencias fueron duras pero liberadoras. Mi mamá firmó los papeles de separación con manos que ya no temblaban. No fue una victoria de fiesta, fue una victoria de limpieza. Perder a alguien que no merecía quedarse en nuestras vidas dolió, pero nos dejó espacio para respirar. Mi tía se convirtió en la columna que mantuvo la casa en pie, y Diego en el tipo que me salvó de caer en la trampa del resentimiento. Yo recuperé mi nombre y mi tranquilidad. El banco me eximió oficialmente de las obligaciones y abrió investigación interna sobre cómo aprobaron créditos con firmas dudosas. Mi papá recibió una sentencia leve, no porque lo mereciera menos, sino porque el sistema eligió un camino que obligaba a tratamiento y multas además de la reparación. Fue humillante verlo tener que pedir perdón en voz baja. No siento alivio por la humillación, siento alivio porque ya no puede usar mi nombre para sostener su mentira. La mujer quedó vinculada a cargos menores y se le ordenó restituir algunos montos, su relación con él se deshilachó tan rápido como había aparecido. Después de todo eso, mi vida siguió. No fue un final cinematográfico con música de victoria, fue un recomenzar lento. Empecé a ahorrar para un pequeño negocio, hice terapia para desenredar la mezcla de rabia y culpa, aprendí a poner límites sin sentir que estaba traicionando a nadie. La gente en el trabajo me miró distinto al principio, pero la verdad tiene la costumbre de acomodar a las personas honestas. Hubo días de cansancio, claro, y días en los que la memoria me golpeaba con imágenes que preferiría olvidar, pero también hubo risas y pequeñas libertades, volver a dormir sin pensar en el timbre, invitar a mi mamá a cenar y que ella aceptara sin miedo, sentir que mi apellido volvía a ser mío. Lo que más me sorprendió fue la calma que vino después de la tormenta. Había ganado, sí, pero lo más importante era no convertirme en la versión de mi padre. No aproveché su caída para humillarlo, busqué justicia, no venganza. Y eso, en su manera silenciosa, me hizo ganador de verdad. A veces lo veo a lo lejos, en los papeles del juzgado, en una llamada de la tía para contarme que lo vio en la plaza, y ya no me retrae. Es parte del pasado que nos enseñó a cuidarnos mejor. No todo está cerrado, hay heridas que tardan en sanar y preguntas que quedan en el aire. Pero hay algo claro, ya no soy víctima de sus decisiones. Recuperé mi nombre, mi tranquilidad y mi orgullo. Y aunque hubo noches en las que pensé que todo me iba a tragar, ahora sé que las pruebas, la verdad y la gente que se quedó conmigo fueron suficientes para salir adelante.